Bueno, bienvenidos y les agradezco que el tiempo que van a dedicar hoy a esto, a este estudio, y ojalá que les retribuya todo el conocimiento que vamos a ver sea de su provecho. En esta ocasión vamos a comenzar una clase que va a durar unos cuantos capítulos y se llama El origen de las Escrituras. 6.000 años de historia acerca de la Biblia, por supuesto, ¿no? Hoy voy a tomar unos minutos iniciales para presentar los objetivos. ¿Cuáles serían los objetivos de estudiar todos estos temas? Primero, conocer una síntesis del desarrollo histórico de las Escrituras. Luego, comprender los procesos concernientes a la Escritura revelada. ¿Cuáles son esos procesos? El origen de las Escrituras, cómo se transmitió ese texto que fue siendo revelado, cómo se corrompió, porque la Escritura a lo largo de los años fue contaminada, fue corrompida, cómo se restauró o se recuperó la Escritura y cómo se realizan las traducciones. A su vez, queremos ver también cómo era la confección de libros antiguos, la labor que hacían los escribas, quiénes eran estos escribas, quiénes eran los soferín, quiénes eran los masoretas. Vamos a ver cómo se registraba la escritura antigua hace 2.000, 3.000, 1.500, 600 años atrás también. Algunos puntos de la arqueología bíblica, es decir, qué datos nos da esta ciencia para revelar cosas de la Biblia, y vamos a ver qué es la crítica textual. También durante esta clase vamos a ir repasando, yo le puse doctrinas, pero bueno, vamos a ir repasando conocimientos esenciales. ¿Quién es Dios? Si Jesucristo es Dios o no, el don y las manifestaciones, el bautismo, si es o no es, todo ese tipo de cosas vamos a ir repasando. Y también vamos a hacer una introducción al software de estudio bíblico. ¿Para qué nos sirve? ¿Qué ventajas tiene? Etcétera, etcétera. ¿Sí? El origen de las Escrituras, vamos a ver en el desarrollo de esta clase, como ven ahí, del autor, que por ahora lo voy a decir así. Por ahora me van a aceptar que el autor es Dios el autor. Pero vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, vamos a ver del autor cómo las escrituras fueron reveladas, mediante qué proceso, y esas primeras escrituras se llamaron autógrafos. De ahí vamos a ver cómo fueron transmitidas y cómo fueron corrompidas por el hombre, por supuesto. Vamos a ver cómo son restauradas y corregidas, y también cómo son traducidas y revisadas las traducciones que llegan, como ven ahí, abajo a la derecha, al lector. Así que todo este proceso del autor al lector no es un proceso lineal y directo, lamentablemente. En el medio hay interrupciones, hay problemas, hay cortes, y no le podemos echar la culpa a Dios por errores que surjan que tienen que ver con el hombre, ¿no es cierto? Muy bien. Lo que vamos a hacer hoy entonces en esta primera clase, el título de esta enseñanza, ahora sí, es Breve Historia de la Biblia. Breve Historia de la Biblia. Así que comenzamos. El enfoque de este primer tema es relatar ciertos hechos históricos, no todos, que hicieron posible contar hoy día con una traducción y versión de la Biblia en nuestro idioma nativo. Ese es el objetivo único y general de esta clase en particular.
Vamos a comenzar entonces haciendo un paralelo con la historia universal. Así que vamos a leer este gráfico en donde ustedes me van a aceptar esta línea de tiempo simplificada en la que haremos un resumen histórico incompleto de las etapas por las que pasaron las escrituras a partir en particular del sacerdote Esdras, ¿sí? Así que tenemos acá situado el año 0 con el nacimiento de Jesucristo, hacia atrás vamos a tomar el año 4000 antes de Cristo con la invención de la escritura, y para atrás tenemos la prehistoria, la edad de los metales y la edad de piedra. Y acá, bueno, yo he puesto cifras ahí, pero debemos aclarar que todas las cifras son relativas, por estas cuestiones de cómo se miden o cómo los métodos de datación para averiguar edades y fechas no son exactos por la ciencia. Por lo tanto, si ustedes revisan otros libros van a encontrar 250.000 millones de años para atrás, 10.000 millones de años para atrás. Bueno, nosotros vamos a tomar esto. El nacimiento de Jesucristo lo vamos a situar en el año 0, vamos a situar la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, ahí nace la Edad Media, hasta el descubrimiento de América en el año 1492 después de Cristo, que coincide también casi con la invención de la imprenta, de Gutenberg, que ya vamos a hablar de eso. Ahí arranca la Edad Moderna, hasta el 1789 con la Revolución Francesa, y de ahí en adelante estamos viviendo hoy nosotros en la edad contemporánea. Desde el año 4000 antes de Cristo hasta el día de hoy vamos a tomar una estimación de unos 6.000 años de historia. Eso no significa ni que la Tierra tiene 6.000 años, ni que el hombre tiene 6.000 años de existencia. Lo que significa es que desde que fue puesto Adán en el paraíso hasta el día de hoy hay unos 6.000 años de historia. Más adelante, en otras clases donde vamos a ver genealogías y fechas, de la misma Biblia vamos a certificar estos números. Pero es eso. No estamos hablando de una edad de la Tierra, estamos hablando de una edad del hombre en adelante. Entonces, como ven en esta lámina, durante la Edad Antigua situamos el nacimiento de Jesucristo en el año 0, y a partir de aquí las conocidas referencias que todos sabemos, en nuestra cultura por lo menos, hablar de antes de Cristo, después de Cristo. Y entonces acá arrancamos diciendo que durante la Edad Media y dentro de un periodo aproximado de 1500 años fue escrita la Biblia. La Biblia escrita. 1500 años tomó. Hay autores que dicen 1600, otros dicen 1400. Vuelvo a insistir que las fechas son estimativas. Entonces, imaginen ustedes todos los acontecimientos humanos y espirituales y las diferentes etapas por las que atravesó la historia de la Biblia, ¿verdad? Se dan una idea con esto, ¿no? Toman dimensión. Así que bueno, en esta primera clase vamos a ver hechos y personajes relevantes. No todos, pero los más importantes, ¿sí? Muy bien. El primer personaje a partir del cual vamos a hablar hoy es el sacerdote Esdras. Aproximadamente estamos hablando de 500 años antes de Cristo. Y Esdras, al que se lo llama el segundo Moisés, se destaca por organizar la Biblia como libro. La Biblia del Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Esdras organizó por primera vez una lista que técnicamente se llama canon, después lo vamos a estudiar, de libros, base de la fe de los judíos, bueno, y como dice ahí, lo que se llamó canon. Así nace y se establece la Biblia hebrea,
compuesta por lo que se conoce como la Torá o la ley, los profetas y los escritos, que fue lo que citó Jesucristo en los evangelios, ¿sí? Otros autores le atribuyen esta organización o esta lista no solo a Esdras, sino también a Nehemías. Pero bueno, nosotros vamos a tomar a Esdras y a partir de él vamos a continuar. Recordemos que la historia que registra la Biblia nos dice que hasta Salomón, Israel era un reino unido y tenía un gobierno teocrático, ¿sí? Pero luego se dividieron en Reino del Norte con 10 tribus que se fueron al norte y 2 tribus que se fueron al sur. Los del norte tuvieron por capital a Samaria y los del sur tuvieron por capital a la conocida Jerusalén, Y esto ocurrió, como ya veremos después, por una cuestión de que Salomón se desvió de las escrituras y entró en idolatría y una serie de cuestiones y se dividió el reino. Los asirios dispersaron a Israel y los babilonios conquistaron a Judá. Pero luego se reconstruye Jerusalén en el año 457 a.C. por un decreto de Ciro, rey de Persia, y los judíos pueden volver y regresar a su tierra. Aquí aparece Esdras. Aquí aparece Esdras, siglo V antes de Jesucristo. Fue un judío nacido en el exilio y se encargó de listar los libros que había pertenecientes a la fe del pueblo de Israel. Ahí arrancamos hoy. Por supuesto que Esdras no habló de Biblia, él habló de estas son las escrituras sagradas de nuestro Dios para nosotros. Y esta primera lista que hizo Esdras no incluye los llamados deuterocanónicos o apócrifos, que son un conjunto de obras judías que se escribieron entre el 200 a.C. y en el 200 después de Cristo, y les anticipo, después veremos esto, que existen 47 libros del Antiguo Testamento y 40 libros del Nuevo Testamento que se denominan libros apócrifos o del segundo canon, se les llama también, ¿no? ¿Vamos bien hasta ahora? Bueno. Los escribas, aparecen los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Bueno, en su tiempo, y debido a la dispersión de Israel y la necesidad de contar con copias de las escrituras en las sinagogas, surgieron los escribas. Verdaderas fotocopias humanas, dicen los estudiosos, porque ellos se encargaban de copiar las escrituras de una manera muy metódica, muy rigurosa. Luego, en los días del sacerdote Esdras, se empezó a reconocer a los escribas, denominados soferim, como un grupo diferenciado. Eran una clase selecta ya, no cualquiera era un escriba. Estos eran copistas de las escrituras hebreas, muy cuidadosos en su trabajo y les aterraban los errores. Sin embargo, a pesar de este cuidado extremo por evitar errores involuntarios, con el transcurso del tiempo, los soferim comenzaron a tomarse libertades, introduciéndole cambios al texto escrito en pergaminos y papiros. Actualmente esto se conoce como las 18 enmiendas de los soferim, que ya las vamos a tratar en su tiempo. Vamos a hablar un poquito ahora de un rey, Ptolomeo II. La historia cuenta que, bueno, que fue una dinastía de reyes Ptolomeos, pero bueno, vamos a hablar de este personaje, porque resulta que luego de los babilónicos y el imperio medo-persa, vinieron los griegos, el imperio griego con Alejandro Magno. Y en el año 250 a.C. aparece este personaje, el rey Ptolomeo II. Ahí para las chicas puse una foto en alta definición. Impresionante.
Era lo que se conseguía, che. Este Ptolomeo II ordena para la Biblioteca de Alejandría una copia de todos los documentos existentes en el mundo, de todo el conocimiento que existía en la época, para que el pueblo griego pueda tener en la biblioteca el acceso a todo el conocimiento disponible para esa época. Y allí, o aquí, se percata que no había copia de los escritos de los judíos. Por lo tanto, el rey Ptolomeo II encargó una copia de los documentos hebreos que lógicamente debía ser traducida del hebreo y el arameo al griego koiné o griego común, que era el que manejaba el imperio griego, y más adelante los romanos también. Así nace la Septuaginta. Aproximadamente 250 a.C. se decide elegir, vean cómo fue, se decide elegir a 6 escribas eruditos de entre los hebreos de cada una de las tribus de Israel. 12 tribus por 6 eruditos, 72. ¿Para qué los eligieron? Para que hagan la traducción del hebreo al griego. Así nació la Septuaginta, que fue la primera traducción de las escrituras del canon de Esdras al griego koiné. Hasta acá estamos hablando de el Antiguo Testamento, ¿sí? La Septuaginta, conocida como LXX, y no es un talle, son números romanos, ¿no? La Septuaginta es la primera traducción de la Torá hebrea al griego. Entonces, a esta traducción, años más tarde, en el 185 a.C. al 32 a.C., se le incorporan estos libros llamados deuterocanónicos, que ya vamos a hablar de ellos. También se llamaban apócrifos, pero bueno, como les anoté ahí, deuteros quiere decir segundo o posterior, o sea, sería algo así como libros que corresponden a un segundo canon dentro de las escrituras. Así que bueno, acá tenemos entonces un primer gráfico de cómo va sucediendo esta historia. Arrancamos entonces con la Biblia hebrea de Esdras, que la conformaban la Torá, los profetas y los escritos, y luego con la inquietud de Ptolomeo II de traducir el hebreo al griego, nace la Septuaginta, más o menos en el 250 antes de Jesucristo. Esta Biblia, la Septuaginta, era la versión que utilizó en su momento Jesucristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento, porque en la cultura del Nuevo Testamento no se conocía el hebreo, así que se hacía referencia a los textos y a versículos y escrituras de la Septuaginta. Bueno, seguimos avanzando. Los inicios del cristianismo. Más adelante, entonces, cuando se inicia la iglesia, ustedes saben, a partir del libro de Hechos, cuando se recibe Espíritu Santo, se inicia la iglesia de Dios. Los primeros documentos que circulaban en esa época eran cartas escritas, sueltas. Estaban los escritos de la biografía de Cristo que había hecho Lucas y Marcos. También estaban los escritos de los apóstoles como Pablo, pero eran cartas que circulaban, cartas sueltas. No era un conjunto de libros. Desde el nacimiento del cristianismo, dato interesante, este movimiento estuvo perseguido por toda una serie de emperadores como Nerón, Domiciano, Decio, Valeriano, Aureliano. Ahora, el encono más importante fue el encarnado por Diocleciano. Este hombre
en febrero del 303 después de Cristo, publicó el primer edicto contra los cristianos y se ordenó el derribo de los lugares de reunión de los cristianos y la quema total de las escrituras bíblicas. En realidad de las escrituras, ¿no? En general, ahora vamos a ver algunos detalles, las controversias y persecuciones contra el cristianismo tenía que ver con cuestiones de adoración a dioses paganos, cuestiones de idolatría y con cuestiones de aspiraciones de poder religioso y político. Más o menos esto uno lo ha escuchado, ¿no? En la escuela, en la iglesia, más o menos uno lo sabe esto. Durante los inicios del cristianismo y al existir grupos que se oponían al Evangelio de Jesucristo, comenzaron a generarse otras cartas que circulaban con doctrinas opuestas o diferentes y que más tarde se denominaron los libros apócrifos del Nuevo Testamento. Estos eran los del Nuevo Testamento. Fue así que la Iglesia Católica, siguiendo a Agustín de Hipona, que era un teólogo y filósofo cristiano, aceptó el canon de los libros sagrados fijado por el Concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo. La Iglesia romana estableció los primeros 26 libros formando el canon del Nuevo Testamento, menos el libro de Apocalipsis, que fue aceptado más tarde, en el año 419 después de Cristo. Así que ahí ya se tiene la lista de los libros que formarían el Nuevo Testamento. Más el Antiguo Testamento, que ya lo teníamos con Esdras, se va armando la Biblia. Y bueno, así llegamos a la primera Biblia completa. Dentro de este proceso histórico, edad antigua, estamos todavía, ¿no? La primera Biblia completa surge por el Concilio de Cartago del 397 después de Cristo, donde ya se tiene la lista de los libros del Nuevo Testamento y ya se tenía la lista de los libros del Antiguo Testamento. Esta primera Biblia completa está contenida en lo que se conoce como el Códice Sinaítico. Es un manuscrito, escrito a mano, todo en letras mayúsculas, unciales se llama. Y esto data del siglo IV después de Cristo. Está hecho en pergamino, sí, cueros de animales, y contiene la versión más antigua de la Biblia completa, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento escrito en griego. Códice Sinaítico. Este manuscrito recibe su nombre del monasterio de Santa Catalina al pie del monte Sinaí en Egipto. Historia bíblica, ¿verdad? Donde se conservó hasta mediados del siglo XIX y fue copiado en el siglo IV por 3 copistas que lo escribieron en griego. Se compararon estas 3 copias y había una coincidencia del 99%. O sea, por eso se aceptó este manuscrito. En cuanto a su descubrimiento, este se debe a Konstantin von Tischendorf, un teólogo alemán, disculpen mi pronunciación, un teólogo alemán, lingüista e investigador de manuscritos, que en el 1844 viajó hasta este monasterio de Santa Catalina y en la basura descubre hojas de este manuscrito. El Códice Sinaítico en la actualidad permanece repartido por diversas bibliotecas europeas que han colaborado en un importante proyecto de conservación y digitalización de sus páginas. Esto se puede y se va a poder consultar en internet. Vamos a poder, los que tengan interés, por supuesto, van a poder acceder a ese documento. Muy bien, continuemos. Bueno, acá está la foto del monasterio actual, esto es actual, una foto del monasterio de Santa Catalina, donde
códice sinaítico estuvo ahí guardado y este hombre lo descubre y bueno, a partir de ahí se tiene la copia más vieja de la Biblia. Los documentos más antiguos de la Biblia completa, en el griego completa estamos hablando, son el códice sinaítico del año 340 después de Cristo, que está en Londres, una parte, ¿no? El códice vaticano del año 350, que está en Roma. El códice alejandrino del siglo V, que está en Londres. Y el códice que se denomina Ephraemi Rescriptus. Ese códice es del año 425 después de Cristo y está en Francia. Si ustedes miran estas fotos que yo he colocado aquí, la de la derecha, el códice Rescriptus, notarán que hay como una escritura debajo de otra, es una cosa borrosa por ahí. Eso es porque debido a lo costoso que eran los pergaminos, lo que se hacía se utilizaban pergaminos, se los borraba y se escribía encima. Por eso estas copias están en este estado hoy día, pero hay tintas especiales que permiten descubrir y leer perfectamente lo que es la escritura bíblica, ¿verdad? Bien. Vamos bien, ¿no? Bien. Año 400 después de Cristo nos vamos acercando, avanzando en el año 400, Roma ya era un imperio fuerte y ellos creían que el idioma sagrado era el latín. Sonamos. Las misas romanas, hemos aprendido esto, se daban en latín y el sacerdote las auspiciaba de espaldas a la gente. Por entonces se hablaba en latín y las escrituras bíblicas estaban reservadas solo al poder político o religioso. No se podía tener una copia de la Biblia en tu casa, ¿eh? Recordemos eso. Entonces, por encargo del Papa Dámaso I, a Eusebio Hierónimo, conocido comúnmente como San Jerónimo, se realiza una traducción del hebreo y del griego al latín. Y así nace la Vulgata Latina, la versión de la Biblia que seguramente hemos oído hablar. La Vulgata Latina es una transcripción de la Biblia hebrea y griega al latín hacia fines del siglo IV después de Jesucristo. ¿Sí? Muy bien, continuemos. Aparecen ahora los masoretas. Yo sé que son muchos datos, pero no se molesten por memorizar ni copiar tanto. En el año 476 después de Cristo se marca el fin del Imperio Romano y el comienzo de la Edad Media, que finaliza en el 1492 con el descubrimiento de América, y fecha que tiene la singularidad de coincidir aproximadamente con la invención de la imprenta de Gutenberg. Mucho más adelante de esto vendrían los masoretas denominados maestros de la tradición. Eran grupos de eruditos judíos que trabajaron entre los siglos 7 al 10 como sucesores de los escribas o de los soferín, que fueron los primeros copistas de las escrituras, ¿no? Con la responsabilidad de hacer copias fidedignas de las sagradas escrituras. Los masoretas ya notaron las alteraciones que habían hecho los soferín, y lo que hicieron ellos fue registrarlas en el margen o al final de los textos en hebreo escritos sobre pergaminos o papiros. Estas notas marginales llegaron a conocerse como la Masorá. Entonces, ustedes, si revisan documentos antiguos, van a ver, como se ve en esta lámina, ahí en la elipse roja y la elipse violeta, que hay notas
marginales a los textos primitivos que realizaban los masoretas. Aproximadamente estamos hablando del siglo X después de Cristo. Muy bien. Sigamos con la historia. Ahora se va a poner interesante. Aparece ahora un personaje, John Wycliffe. En algunos textos se lo escribe con E al final. Bueno. En el siglo XIV aparece este personaje de John Wycliffe, egresado de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Y Wycliffe enseñó teología e impulsó la traducción de la Biblia al idioma inglés. Wycliffe formó predicadores que anunciaban un igualitarismo religioso y social apoyado, noten esto, solo en textos bíblicos. Acá ya empezamos a ver que había gente que quería enfocarse en el escrito y gente que se iba de los escritos, ¿no? Dado que él observaba, vean, que lo que la iglesia enseñaba se apartaba de lo que las escrituras decían. No vamos a entrar en profundidad en esta polémica hoy porque nos vamos de tema. Así nace la Biblia de Wycliffe. Wycliffe traduce la Vulgata latina al inglés y finaliza en el 1380 la traducción del Nuevo Testamento y en el 1382 la traducción del Antiguo Testamento. Así que de la Vulgata latina pasamos a una Biblia que ya estaba en inglés, la famosa Biblia de Wycliffe, y este hombre Wycliffe fue un teólogo muy reconocido y también tiene un diccionario bíblico muy reconocido y muy importante. Llegamos así a tiempos de la Inquisición. Estamos haciendo una síntesis muy apretada, ¿no?, de la historia. La Inquisición, que fue creada previa autorización del Papa Sixto IV por los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, allá por el 1478. La historiografía española, es decir, historia y datar fechas, considera el reinado de los reyes católicos como la transición de la Edad Media a la Edad Moderna. Bueno, esto también más o menos uno lo sabe. La Santa Inquisición fue creada con el fin de combatir las herejías y preservar la ortodoxia de la fe católica en todos sus territorios. Más datos históricos. Más adelante, y dado el acceso a las escrituras que Wycliffe le dio al pueblo inglés, fue declarado un hereje. Ya empezamos con problemas acá, problemas más graves. Wycliffe tuvo que huir por bastante tiempo, pero finalmente él falleció por una ACV en el 1384, y lo relevante del caso de Wycliffe es que aún muerto y luego de 40 años desenterraron sus huesos, los quemaron y los arrojaron a un río por la furia que causó su ofensa, que aún seguía viva. Increíble. Increíble que los tipos estaban tan encarnizados que desentierran un muerto y lo llevan a quemar en la hoguera. Una cosa que... Pero bueno, es la historia. Por otra parte, en tiempos paralelos aparece la imprenta de Gutenberg, y con ello, ¿por qué es importante citar la imprenta? Porque con la imprenta se termina la posibilidad de cometer errores de transcripción, errores de escritura en las copias de todos los documentos, incluida la Biblia. Ese tema lo vamos a desarrollar más adelante. Pero el punto fue entonces que se descubre la imprenta, o se inventa la imprenta, y se imprime la Vulgata latina, la que había
habían traducido y estaba manuscrita, ahora la sacan por imprenta y comenzó a difundirse en Alemania la Biblia de Gutenberg, pero claro, no muchos entendían el latín allí. Entonces, ¿qué pasa? Viene Lutero. Don Lutero hay que nombrarlo. El 31 de octubre de 1517, el doctor Martín Lutero, católico, martilló sus 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio o la iglesia de Todos los Santos en Alemania, en la que cuestionó sobre todo el tema de las indulgencias. Su acción causó la furia que llevó a la Reforma. Lutero clavó estas tesis porque era la forma de discutir que tenían en esa época. Cuando un estudioso, un teólogo, un filósofo quería discutir una idea diferente, iba y la clavaba así, y venía la gente, que por supuesto eran los letrados de la época, y empezaban a debatir, a discutir. Por eso él fue y clavó, no lo hizo para ir así de prepotente, digamos, Era la costumbre. Luego, Lutero es llevado a juicio. En la ciudad de Worms, en el 1521, se convoca una asamblea por Carlos V, emperador del Imperio Romano, para abordar las obras del reformista Martín Lutero, en las que éste criticaba abiertamente a la Iglesia de Roma. Lutero fue encarcelado y precisamente en la cárcel traduce el Nuevo Testamento del latín al alemán. No perdí el tiempo, Lutero. Ay, Dios. El edicto de Worms declaró a Lutero hereje notorio. Declaró ilegales a sus partidarios y prohibió sus escritos en todo el Imperio Romano Germánico. Lutero fue excomulgado por el Papa León X y la excomunión la excomunión, considerada uno de los peores castigos, significaba, vean lo que significaba, eternidad en el infierno y la alienación de la sociedad. Así que si quieren saber dónde está Lutero, debe estar ahí. Pero bueno, esto también tiene que ver con esa famosa defensa que él hace, donde la iglesia le pide que se retracte y él dice no. Si ustedes no me convencen por la escritura y la pura razón, no me puedo retractar, dice él, porque no es correcto ir en contra de la conciencia. Qué bárbaro tipo. Era un grosso era. Y no se retracta, bueno, y fue declarado hereje notorio. Ya vamos a ver qué pasó. Porque ahora aparece otro personaje interesante. Porque como dice la lámina acá, estos acontecimientos que se van produciendo provocan una fiebre, por así darle énfasis, por traducir la Biblia a otros idiomas. Recuerden que estamos en el alemán y en el inglés por ahora. Aparece la figura de un profesor de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, llamado William Tyndale, sacerdote católico, que realizó la traducción de la Biblia al idioma inglés a partir de los textos hebreos y griegos, utilizando también las copias que hicieron los masoretas y la Septuaginta, ¿sí? Tyndale también fue declarado hereje y huyó a Alemania. La Iglesia de Inglaterra resolvió, la Iglesia de Inglaterra que se llevaba bien con la Iglesia de Roma hasta ese tiempo, ¿no? La Iglesia de Inglaterra resolvió que cualquiera que tuviera una copia de la Biblia de Tyndale sería declarado hereje y quemado en la hoguera. Y quiero hacer un apartado acá, un paréntesis para hablar de la palabra herejía. La palabra herejía, porque es interesante notar que la palabra herejía viene del griego jaireo. Bain en el diccionario la define como escoger y significa yo elijo. Herejía significa yo elijo en su etimología original. Así que si vos pertenecías a una determinada escuela de medicina, digamos eras un seguidor del médico Galeno,
pertenecía a la herejía de Galeno. El término sencillamente indicaba la elección de una tradición reconocida de pensamiento y práctica a seguir. Así que si seguías a Cristo eras un hereje cristiano. Pero con el paso de los siglos, esta palabra hereje empezó a usarse para describir ¿qué cosa? El desafío a una autoridad religiosa y o autoridades de otros tipos. Poder político, básicamente poder religioso. Bueno, sigamos. Otros datos históricos, ya vamos llegando a una primera clasificación. Otros datos históricos, un personaje, John Huss, por avalar las ideas de Wycliffe fue juzgado y quemado en la hoguera. Richard Byfield, un monje partidario de Tyndale, también fue torturado y quemado en la hoguera. Thomas Heaton, un sacerdote que había conocido a Tyndale en Europa, confesó haber contrabandeado 2 copias de la Biblia a Inglaterra. Fue acusado de herejía y quemado vivo. Hay toda una historia de cómo se contrabandeaban las Biblias, cómo se escondían y se llevaban y se pasaban a escondidas del poder religioso y político de la época. Y William Tyndale, ya lo nombramos, fue acusado de herejía en agosto de 1536 y quemado en la hoguera unas semanas más tarde. Así que el siglo XVI fue por lejos la época más sangrienta para los traductores de la Biblia. ¿Qué tal? ¿Por qué será, no? Aparece otro personaje que tiene que ver en esto del desarrollo de las traducciones bíblicas, que es el rey Enrique VIII. En 1537 fue rey de Inglaterra y señor de Irlanda. Enrique VIII se casó 6 veces y ejerció el poder más absoluto entre todos los monarcas ingleses. Esto de que se casó 6 veces lo nombro porque él primero estuvo casado con Catalina de Aragón, que era hija de los reyes de España. Entonces ahí hay toda una cuestión de hay una cuestión empática y de convenios entre Inglaterra y Roma y todo eso, ¿no? Pero después se separa y se junta con Ana Bolena, porque se separa él porque no podía tener hijos. Pero resulta que como el Papa no le permite el divorcio, se enoja, quiebra los vínculos con Roma y con España, y entonces para fastidiarlo al Papa, esto es graciosísimo, el rey Enrique VIII ordenó realizar copias de la Biblia y que la gente pudiera disponer de ellas en las iglesias de Inglaterra, justamente para fastidiarlo al Papa. ¡Qué cosa! Pero entonces fue un personaje que colaboró al desarrollo y la promoción de las escrituras, ¿no? La Gran Biblia es la primera edición de la Biblia en inglés que fue autorizada por Enrique VIII para ser leída en los oficios religiosos de las iglesias o de la Iglesia de Inglaterra. Y así aparece el personaje conocido, Casiodoro de Reina. Con 26 años de edad ingresó al monasterio de San Isidro del Campo. El estudio de la Biblia por Casiodoro modificó algo sus opiniones, de modo que rechazó algunas doctrinas católicas, tales como la veneración de imágenes y la creencia del purgatorio. La palabra purgatorio no existe en la Biblia. Es interesante también algún día ver de dónde viene eso. Casiodoro creía, fíjense qué interesante, qué corazón sano tenía. Creía que todo el mundo debía comprender las Escrituras, de modo que arriesgó su vida para conseguir su meta: traducir la Biblia ahora por primera vez al castellano. Ahí llegamos a nuestra lengua. Casiodoro de Reina tuvo que abandonar el monasterio huyendo a Inglaterra junto a un amigo de él, Cipriano de Valera. Fue perseguido por la Inquisición y si bien no lograron atraparlo,
y quemarlo en la hoguera, en abril del 1562 se realizó un auto de fe en el que fue quemada una efigie, una pintura. Se hacía esto, de Casiodoro de Reina. O sea, no lo pudieron quemar al tipo, entonces hicieron un maniquín y lo prendieron en fuego. Bueno, ¿qué va a hacer? Eran esas épocas, pasaba eso en esa época. Y ahí está Cipriano de Valera junto con él. Llegamos así a la Biblia del Oso. Casiodoro de Reina entonces publicó en Basilea, Suiza, la Biblia del Oso. La Biblia del Oso fue la primera traducción completa de la Biblia al castellano, el 28 de septiembre de 1569. Y ahí tienen la portada de la Biblia del Oso, que después su amigo Cipriano de Valera hace una revisión de la Biblia del Oso, la revisa, la coteja y dice esto está muy bien traducido, y entonces en el 1602 aparece la primera Biblia en español traducida por Casiodoro de Reina y revisada por Cipriano de Valera. Es decir, aparece la conocida Reina Valera de 1602. ¿Me van siguiendo? Sí. Bien. Ahora tenemos que hablar de otro personaje que es el rey Jacobo. Rey Jacobo aparece en escena en el 1604 y decide mandar a realizar una traducción de la Biblia colocando un gran énfasis, ojo con esto, en la exactitud de la palabra de Dios. Ese era su interés, la exactitud de la palabra de Dios. Para ello contrató 40 eruditos entre los decanos de Cambridge y de Oxford. Jacobo pretendió realizar una traducción fiel a los originales y así dio a luz la versión de la Biblia de King James del 1611 o la Biblia del rey Jacobo. Esta se transformó más adelante en la Biblia en inglés más conocida en el mundo entero. Ustedes conocen, o sea, hemos escuchado hablar la Biblia de King James, aunque uno no sepa inglés, está. Y ahora quiero hacer un salto unos 350 años más adelante y mencionar al doctor Victor Paul Whitfield, porque lo quiero mencionar acá en este contexto porque él escribió un libro, Poder para la Vida Abundante, y el subtítulo de ese libro, ¿cuál es? La exactitud de la Biblia. La exactitud de la Biblia, el mismo corazón, ideología que el rey Jacobo. Así que bueno, lo mencionamos al doctor Whitfield. El equipo de traductores del rey Jacobo basó su trabajo en la Biblia de Tyndale. Pretendió realizar una traducción fiel a los originales y así dio a luz la Biblia King James del 1611. Ahí tienen una foto de la portada. King es rey y James es Jacobo. Rey Jacobo, Biblia del rey Jacobo, 1611. Así que vamos a hacer, como para ir cerrando esta primera clase, que es incompleta y muy acotada, una cronología de cómo fue todo este proceso. Arrancamos entonces con la Biblia hebrea de Esdras, ¿recuerdan? 500 años antes de Cristo, ley, profetas y escritos. Luego, hacia el 250 antes de Cristo está la Septuaginta. 250 años antes de Cristo. Después aparece la Biblia completa, registrada en el Códice Sinaítico, 340 después de Cristo. ¿Recuerdan? También vimos el Códice Vaticano, el Códice Alejandrino y el Códice Ephraemi Rescriptus como otros códices importantes que tienen una copia de toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Hacia el 400 después de Cristo
aparece la Vulgata Latina en Roma. Luego, en el 1380 después de Cristo, la Biblia de Wycliffe en inglés. ¿Recuerdan? Inglés. La Biblia de Lutero, que fue escrita en alemán en el 1534 después de Cristo. La Biblia de Tyndale del 1535 después de Cristo. La Gran Biblia del rey Enrique VIII del 1539 después de Cristo. Llegamos a la Biblia del Oso, primera versión de la Biblia en castellano de 1569. ¿Recuerdan quién la...? Muy bien. Y llegamos a la Reina Valera de 1602, Biblia en castellano, traducida por Reina y revisada por Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y finalmente llegamos hasta acá, hasta la Biblia de King James de 1611. Biblia en inglés, una de las más famosas de la Biblia. Hasta acá hicimos una síntesis y para ir cerrando vamos a mencionar las sociedades bíblicas que hacia el año 1800 en Londres, Inglaterra, y para continuar con estos trabajos de traducción y producción de escrituras, incluso a otras lenguas, se crea la primera sociedad bíblica en el mundo. Las sociedades bíblicas fueron organizaciones de eruditos que se encargaban de imprimir y comercializar Biblias, ¿sí? Así empezaron a crearse sociedades bíblicas en todas partes del mundo hasta que se llegó a concebir lo que se llamó las Sociedades Bíblicas Unidas, SBU. Y ellos, Sociedades Bíblicas Unidas, trajeron la versión de la Biblia Reina Valera de 1909 y la más popular de todos los tiempos, la Biblia Reina Valera 1960, castellano, ¿sí? Bien, nos toca mencionar muy brevemente los descubrimientos de Qumran. Esto más o menos estamos hablando del 1947, edad contemporánea, porque en los descubrimientos del Mar Muerto, cerca de las cuevas de Qumran, se descubren, después de muchos años, casi todos los libros de la Biblia de los textos originales de Esdras. Estamos hablando de los textos más antiguos que se pueden, a los que se puede tener acceso. Por ello, ahora más que nunca, gracias a la arqueología bíblica y a la informática aplicada a las ciencias bíblicas y a la crítica textual, que ya vamos a ver lo que es eso, pero ahora con estos descubrimientos está disponible lo que se conoce como la restauración del texto bíblico y se pueden producir Biblias mucho más cercanas y fieles a los autógrafos originales. Nunca se puede llegar al original, pero se puede llegar bastante más cerca del original que hasta ahora, ¿no? Bien. Y para terminar, hacemos una referencia a que, por supuesto, en todo este contexto que estamos hablando, y las historias y las traducciones y cómo pasó todo, hay más puntos que tratar, como es el caso de las traducciones. Las traducciones de la Biblia le quitan o le añaden cosas, depende de la traducción, y hay que ver por qué. Y también surgen así las diferentes versiones. Las diferentes versiones tienen que ver con los textos en los que se basa la traducción. ¿De dónde traen la traducción? ¿La traen de la Vulgata Latina? ¿La traen de los textos hebreos? ¿La traen del Códice Sinaítico? ¿La traen? Entonces, ahí surge un tema que hay que más o menos tener una idea de cuáles son los problemas que esto ocasiona y el método que se utiliza para la traducción, que básicamente hay dos métodos, que se llama traducción palabra por palabra o traducción dinámica, tratando de interpretar en el lenguaje
en el cual se está traduciendo lo que quiso decir. Entonces siempre es bueno, nosotros que estudiamos la Biblia, ¿verdad? Nosotros que leemos la Biblia, que queremos saber de la Biblia, es bueno tener traducciones que utilizan el método palabra por palabra, y tener traducciones que utilizan el método dinámico, para ver y cotejar. Tema que abordaremos en próximas presentaciones. Ahora sí, para cerrar esta primera enseñanza, quiero leer el Salmo 138:2, que dice así: Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu ¿qué? Y tu palabra sobre todas las cosas. Así que, damas y caballeros, estamos frente a la más grande obra jamás creada en los cielos y la tierra. Las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la Biblia. Ahora, sin un fundamento bíblico, lo que alguien exprese acerca de Dios no puede ser verificado, confirmado ni comprobado. Por lo tanto, como dice Hechos 17:11, dice así, dice: como estos, los de Berea, ciudad griega, como estos eran mejores que los de Tesalónica, acogieron la palabra con sumo interés. ¿Y qué hacían? Examinaban todos los días las Escrituras. ¿Para qué? Para verificar la exactitud de lo que oían. Esto sería lo que tiene que hacer un estudiante bíblico. Así que vaya entonces una invitación a recorrer este camino de examinar las Escrituras para verificar la exactitud de lo que hemos oído. De lo que hemos oído antes y de lo que oiremos. Bueno, hasta acá llegamos. Dios los bendiga.